Debe reconocerse que el paradigma humanista tiene una importancia histórica gigantesca, pues ha desempeñado un papel catalizado y crítico en el ámbito de la psicología en general y de la psicología de educación en particular. Usando el paradigma humanista, se han embosado importantes señalamientos sobre las carencias en las prácticas educativas escolares, y se han hecho certeros comentarios que impugnan las concepciones e innovaciones educativas de los demás paradigmas. Así, a raíz de dichas críticas, los otros paradigmas se han visto en la necesidad de reconsiderar algunas de sus posturas y de ampliar los horizontes teóricos reflexivos y de aplicación. El humanismo como paradigma de la disciplina psicológica nació en Estados Unidos poco después del presente siglo. La psicología humanista se erige y se constituye como la llamada tercera fuerza, es decir, como una alternativa del conductismo y del psicoanálisis. Así, el paradigma humanista se presentaba como una postura alternativa en psicología, dado su interés por el estudio del hombre y el ofrecimiento en un marco propicio para su desarrollo. En esos años, algunos de los principales promotores y divulgadores de la corriente fueron Maslow, a quien debemos considerar el padre del movimiento, Allport, Moustakas, Murphy, Bugenthal y Rogers. Los psicólogos humanistas dedicaron atención total de sus estudios e investigaciones a los procesos integrales de la persona. En este paradigma se da por sentado que para explicar y comprender apropiadamente a la persona, ésta debe ser estudiada en su contexto interpersonal y social. Debo señalar que el humanismo se inserta en las corrientes filosóficas que se han preocupado por entender la naturaleza y la existencia humana, como el existencialismo y la fenomenología. Del existencialismo se han incorporado la idea de que el ser humano va creando su personalidad a través de las elecciones o decisiones que continuamente toma ante las distintas situaciones y dilemas que se le presentan en la vida. Citando al filósofo Jean-Paul Sartre, cada uno de nosotros es producto de sus propias elecciones. Según Morris, el hombre es un ser en libertad, y los pilares de la postura existencialista pueden resumirse en los 3 puntos siguientes. 1. El ser humano es un agente electivo, capaz de elegir su propio destino. 2. El ser humano es un agente libre, absolutamente libre para establecer sus propias metas de vida. 3. El ser humano es un agente responsable de sus propias elecciones. La fenomenología ha señalado que la percepción o cualquier actividad cognoscente, externa o interna que realizan los individuos es ante todo un acontecimiento subjetivo, de acuerdo a su realidad personal, sin ningún tipo de a priori. La fenomenología, los seres humanos se conducen a través de sus propias percepciones subjetivas y en esencia, la gente responde no a un ambiente objetivo, sino al ambiente tal y como lo perciben y comprenden. Las aplicaciones de la psicología humanista a la educación nacieron concomitantemente con el clima de propuesta contra los currículos del sistema educativo estadounidense, los cuales no tomaban en cuenta las características de los estudiantes como personas y se escribían y aplicaban en un tono deshumanizador. El movimiento del humanismo radical de Holt Woodman, en los cuales se subraya que las carencias y fallas de esta institución no permitían el desarrollo total de la personalidad de los alumnos, sino todo lo contrario, los hacían fracasar en los aspectos académicos y también en su vida social posterior. Este clima de descontento, junto con la aparición del paradigma, fue el contexto propicio para que comenzaran a advertirse las primeras aplicaciones de la psicología humanista al campo de la educación. Desde el punto de vista de los humanistas, la educación se debería centrar en ayudar a los alumnos para que decidan lo que son y lo que quieren llegar a ser. La educación humanista se basa en la idea de que todos los alumnos son diferentes y los ayuda a ser más como ellos mismos y menos como todos los demás. Otro aspecto que los seguidores del paradigma han subrayado en el planteamiento de una educación humanista es el logro máximo de la autorrealización de los alumnos en todas las esferas de la personalidad. Weinstein
ha señalado 5 características importantes de la educación humanista. 1. Retoma las necesidades de los individuos como la base de las decisiones educativas. 2. Fomenta el incremento de las opciones del individuo. 3. Concede al conocimiento personal tanto valor como al conocimiento público. 4. Tiene en cuenta que el desarrollo de cada individuo no debe fomentarse si ello va en detrimento del desarrollo de otro individuo. 5. Considera que todos los elementos constituyentes de un programa educativo deben contribuir a crear un sentido de relevancia, valor y merecimiento en cada persona implicada. Rogers defiende lo que él llama una educación democrática centrada en la persona, la cual consiste en conferir la responsabilidad de la educación del alumno. Esta educación centrada tiene las siguientes características. Inciso A. La persona es capaz de responsabilizarse y de controlarse a sí misma en su aprendizaje. Inciso B. El contexto educativo debe crear las condiciones favorables para facilitar y liberar las capacidades de aprendizaje existentes en cada individuo. El alumno aprende a través de sus propias experiencias y es muy difícil enseñar a otra persona diferente. Inciso C. En la educación se debe adoptar una perspectiva globalizante de lo intelectual, lo afectivo y lo interpersonal. Inciso D. El objetivo central de la educación debe ser crear alumnos con iniciativa y autodeterminación, que sepan colaborar solidariamente con sus semejantes sin que por ello dejen de desarrollar su individualidad. Hamáček declara que las metas globales de la educación inspirada en el paradigma humanista son las siguientes. Inciso A. Ayudar a desarrollar la individualidad de las personas. Inciso B. Apoyar a los alumnos para que se reconozcan como seres humanos únicos. Inciso C. Contribuir a que los estudiantes desarrollen sus potenciales. Roberts ha descrito 5 objetivos educacionales que promulgan los programas de tipo humanista. Número 1. Centrarse en el crecimiento personal de los estudiantes. Número 2. Fomentar la originalidad, la creatividad y la imaginación en los estudiantes. Número 3. Promover experiencias de influencia recíproca interpersonal entre los estudiantes. Número 4. Provocar en los estudiantes sentimientos positivos hacia las asignaturas o los cursos escolares. Número 5. Inducir aprendizajes de los contenidos vinculando los aspectos cognitivos y vivenciales. Las formas como deben concebirse a los alumnos desde la perspectiva del paradigma humanista son las siguientes. Inciso A. Los alumnos son entes individuales, únicos y diferentes de los demás, y al finalizar la experiencia académica se debe tener la firme convicción de que dicha singularidad será respetada y aún potenciada. Inciso B. Los alumnos también son seres con iniciativa, con necesidades personales de crecer, de autodeterminación y con la potencialidad de desarrollar actividades y solucionar problemas creativamente. Inciso C. En contra de lo que sostienen otros paradigmas, los alumnos no son exclusivamente seres que participan cognitivamente en las clases, sino personas que poseen afectos, intereses y valores particulares. El núcleo central del papel docente en la educación humanista se basa en la relación de respeto con los alumnos. El profesor debe partir siempre de las potencialidades y necesidades individuales de los alumnos para de este modo crear y fomentar un clima social básico que permita que la comunicación de la información académica y la emocional sea exitosa. Según Rogers, el ser humano tiene una capacidad innata para el aprendizaje. Así, si dicha capacidad no es obstaculizada, el aprendizaje se desarrollará oportunamente.
Este aprendizaje llega a ser significativo cuando involucra a la persona como totalidad y se desarrolla en forma experiencial. Rogers sostiene que es mucho mejor si se promueve un aprendizaje participativo que un aprendizaje pasivo o impuesto por el profesor.